Bueno, vamos a estudiar el movimiento de cargas eléctricas en el interior de campos eléctricos. Para eso vamos a hablar de campos eléctricos uniformes. ¿Cómo se puede conseguir eso? Pues relativamente fácil. Se coloca una placa cargada positivamente frente a otra cargada negativamente. Esas placas normalmente son placas metálicas en las que, por ejemplo, en esta hay un exceso de electrones. Ese exceso de electrones se distribuye uniformemente por toda la placa metálica, ya que en los metales los electrones tienen libertad de movimiento. Como todos tienen carga negativa, se separan entre ellos, se repelen y se separan lo máximo posible. En la placa positiva lo que le ocurre es que le faltan electrones. Aquí de nuevo son los electrones los que se distribuyen, no son los protones. Los protones están en el núcleo de los átomos. Recordarlo, el núcleo y los electrones dando vueltas alrededor. El núcleo no se mueve, los protones del núcleo no se mueven. Son los electrones los que tienen cierta libertad de movimiento en los metales. Bien, pues vamos a coger una carga Q, y lo vamos a poner, en este caso le damos velocidad inicial. Hay ejercicios en los que la carga está quieta, está parada, y a partir de ahí empieza el movimiento. Vamos a ver cómo se mueve esto. Esa carga está sometida a una fuerza que era K, Q por Q partido por D cuadrado. Pero aquí solo tenemos una de las cargas, esta. Y distancia entre cargas. Bueno, vamos a ver. Esto casi es mejor ponerlo en función de el campo eléctrico. Campo eléctrico era la fuerza por unidad de carga. Sería esto. Esto sería el campo eléctrico. Bueno, o esto, da igual la carga que cojamos. Ya le hemos puesto Q mayúscula aquí, pues venga, dejamos ahí. Esto sería el campo eléctrico, eso es E. Bien, pues entonces esto es igual a E por Q. Vale. Por otra parte, vamos a estudiar el trabajo que ejerce el campo, ese campo eléctrico de intensidad constante sobre una carga Q. Ese trabajo, para transportarlo una distancia D, el trabajo era igual a fuerza por desplazamiento. Bien, pues si en lugar de F ponemos E por Q, tendríamos EQD. Y esto sería el trabajo necesario. ¿Y en qué se invierte ese trabajo? En aumentar la energía cinética. Por lo tanto, esto es incremento de energía cinética. ¿De acuerdo? Aquí tenía una velocidad, y aquí tendrá otra, normalmente mayor si esta carga es positiva. Ojo con esto, ¿eh? Si esta carga es positiva, se verá repelida por esta placa positiva y la fuerza ejercida irá en el mismo sentido de su velocidad. Bien, si la carga fuese negativa, entonces la fuerza iría en sentido contrario y la velocidad cada vez sería menor. Vamos allá. Decíamos, diferencia de energía cinética. Bien, pues la energía cinética al final menos la energía cinética inicial, esto va a ser igual a EQD. Vale, ¿y la energía cinética no era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado? Pues un medio de mv cuadrado menos un medio de mv sub 0 al cuadrado es igual a E por Q y por D. Tenemos aquí un medio, factor común, que lo sacamos y irá allí multiplicando por 2. La masa de este cuerpo de carga Q, esta masa, factor común, pasará aquí dividiendo. Y nos va a quedar, despejando v cuadrado, tendríamos que v cuadrado es igual a v sub 0 al cuadrado más raya de fracción, y tenemos arriba 2EQD partido por la masa. De aquí podríamos obtener la velocidad de una partícula de masa m minúscula cargada con una carga Q que se encuentra entre dos placas separadas una distancia D. Bueno, seguimos.
En algunos ejercicios simplemente nos van a dar la diferencia de potencial. Entre dos placas cuya diferencia de potencial son tantos voltios, entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, si recordamos la relación que había entre las 4 fórmulas que vimos en el vídeo anterior, las 4 fórmulas para el campo eléctrico, veíamos que el potencial eléctrico era igual al campo por la distancia. Vale, pues entonces lo único que tendríamos que hacer es esto por esto, sustituirlo por V. V mayúscula, potencial. Y entonces la velocidad al cuadrado sería igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2VQ partido de M. En cada caso utilizaremos la que nos interese. Bien. Hemos visto un primer caso en el que la carga lleva una velocidad en la misma dirección, y en este caso también sentido, que la intensidad del campo, porque estas líneas son las líneas de campo, líneas de fuerza, campo E. Si el movimiento de la carga fuese perpendicular a las líneas de fuerza, perpendicular al campo eléctrico, entonces la fuerza estaría ejercida en una dirección perpendicular, como vemos aquí. Si la fuerza está ejercida en una dirección perpendicular a la velocidad inicial no se ve afectada. Esa velocidad inicial, v sub 0, perdón, o le llamamos v sub x, va a ser constante. Y va a llevar un movimiento rectilíneo uniforme. Para ese movimiento rectilíneo y uniforme, sabíamos que la distancia recorrida era igual a la velocidad que lleva, vamos a poner v sub 0 o v sub x, por el tiempo. O lo que es lo mismo, despejando el tiempo, es igual a x partido de v sub 0. Bien, esa velocidad, esa fuerza perpendicular, lo que hace es imprimirle una aceleración hacia abajo. Inicialmente no tenía velocidad hacia abajo y poco a poco esa velocidad va siendo cada vez mayor. Es decir, tiene aceleración. Esa aceleración vendría dada por la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Pero se trata de una aceleración en el eje de las íes y la fuerza también en el eje de las íes. Despejando la aceleración va a ser igual a fuerza en el eje de las íes dividido por la masa. Pero la fuerza, ya hemos visto que la fuerza, lo hemos visto en el apartado anterior, era E por Q. Pues bien, pues E por Q partido de M. Como se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, y recordamos perfectamente que para ese tipo de movimiento la ecuación era I igual a I sub 0 más V sub 0t más un medio de AT cuadrado. Pero, ojo, V sub 0 en el eje de las íes y la aceleración en el eje de las íes. Estamos hablando de el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es en el eje de las íes. En el eje de las x es un movimiento rectilíneo uniforme. Eje x, eje y. ¿De acuerdo? En el eje y. Entonces, la posición inicial, pues si la posición inicial la tomamos como 0, a partir de ahí empezamos a contar, esto se nos va a ir. Si la velocidad inicial fuese 0, cosa bastante habitual en el eje de las íes, aquí desde luego no llevaba velocidad inicial, por lo tanto esto se va a ir, esto también, y nos va a quedar solamente un medio de a sub i t cuadrado. Como a sub i ya lo tenemos aquí, esto podemos decir que es igual a, hemos dicho esto lo quitamos y a sub i es esto. Bien, pues entonces tenemos que esto es igual a Q por E t cuadrado partido de 2m. Lo veis, ¿no? Este 2 está aquí, esta masa que estaba aquí está aquí abajo, esta t cuadrado está ahí arriba. Bien, si ahora lo que hacemos es sustituir el tiempo por ese valor, siendo x la distancia que recorre en el eje de las x,
Entonces tendríamos que esto es igual a QEX cuadrado partido por 2mv sub 0 al cuadrado. Esta v sub 0 sí es la velocidad en el eje de las x. Esto sería igual a la distancia recorrida, vamos a ponerlo allí, en el eje de las y. Bien, pues esto es todo.